Buenas tardes, hermanos. Eh, Quiero agradecer por la invitación que el Departamento de Jóvenes me hizo para eh, enviarles un tema, ¿cierto? Donde podamos reflexionar, donde podamos meditar acerca de la palabra de Dios. Quiero saludar al Departamento de Jóvenes de Talca Oriente, ¿cierto? Que es una iglesia a la que yo pertenecí por varios años, en la que participé también en el departamento de jóvenes, así que los saludo desde aquí. Eh, y bueno, me gustaría eh, hablar acerca de un tema que a mí me, me encanta, me gusta mucho, que es eh, la forma en que el Señor cuida de sus criaturas, la forma en que el Señor se acuerda de nosotros, ¿cierto? Y nos prodiga su cuidado. ¿Ya? Quisiera hablar de los recordatorios. El Señor a través de la Biblia establece recordatorios en la forma de señales físicas, ¿verdad? En la forma de objetos, de edificios, de monumentos, en la forma de señales en el tiempo, en la forma de señales simbólicas. El Señor siempre nos recuerda cosas, porque el Señor sabe que nosotros tenemos una mente frágil, ¿cierto? Tenemos mala memoria, como seres humanos que somos. Entonces el Señor se encarga de poner en cada época, ¿cierto?, un recordatorio para que sus hijos puedan eh, recordar, para que nunca olviden, ¿cierto?, lecciones importantes que el Señor tiene para nosotros, ¿cierto?, y que nos sirven para la vida eterna. Eh, Tenemos, ¿cierto?, importantes ejemplos de recordatorios humanos, ¿cierto? ¿Cuál es la forma que nosotros los seres humanos tenemos para recordar cosas? Por ejemplo, los museos. Eh, las personas fundamos, abrimos museos, ¿cierto?, para recordar ciertas cosas. O los monumentos, ¿cierto?, las estatuas, ¿verdad? O las bibliotecas, los archivos, los libros de historia. Nos van recordando cosas importantes, cosas que esperamos no olvidar por su importancia. Eh, la verdad es que el Señor también se preocupa de establecer recordatorios, ¿ya? Hablamos recién de los recordatorios humanos, pero el Señor establece recordatorios divinos. Eh, Puedo recordarme, por ejemplo, la circuncisión, ¿no? ¿Qué era la circuncisión? ¿Ya? Era una señal de un pacto que celebró Dios con Abraham. ¿Y para qué era? ¿Ya? No porque la circuncisión tuviera un impacto, ¿verdad?, en sí misma, ¿ya?, cambiara, tuviera un poder mágico, ¿no? Era simplemente un recordatorio. Era para recordarle a Abraham y a las generaciones que venían después de Abraham que existía un pacto entre Dios y el patriarca, ¿no? El arco iris, ¿cierto?, es otro ejemplo de un recordatorio divino. Ya no es una señal en la carne como era la circuncisión, sino que era una señal en el cielo. Y tenía el mismo propósito, recordarnos, ¿cierto?, que el Señor hizo un pacto con Noé. El sábado, ahora es verdad que estamos en el día del Señor. ¿Por qué se estableció el sábado? Porque el Señor sabe que tenemos la mente frágil y quiere establecer recordatorios. Mire, el primero, la circuncisión, una señal en la carne. El arco iris, una señal en el cielo. El sábado es una señal en el tiempo. Cada 7 días, ¿cierto?, celebramos el día sábado, que es una fiesta espiritual. Y la celebramos porque el Señor la estableció con el propósito de que nosotros nunca nos olvidáramos de una cosa, ¿verdad? De que somos creación de Él, que somos criaturas de Él, que nuestra vida no proviene de nosotros, sino que el Señor nos entrega vida, nos creó y nos sustenta hasta el día de hoy. Y así como el sábado hay otras fiestas, ¿cierto? Se habla de la fiesta, por ejemplo, la Pascua, ¿no? La Pascua es una fiesta también. Y es un recordatorio también, ¿cierto? Le recordaba al pueblo de Israel que ellos habían sido liberados de la esclavitud egipcia. Dios no podía permitirse que pasado el tiempo ellos se olvidaran
de los grandiosos milagros que Él hizo por su pueblo, para poder liberarlo, ¿cierto? Entonces estableció la Pascua. El Señor, nuestro Señor Jesucristo, también estableció un recordatorio. No sé si ustedes lo recuerdan, pero es la Santa Cena. ¿Se acuerdan de la Santa Cena? La importancia de la Santa Cena. El Señor la estableció ¿para qué? ¿Ya? Le dijo a sus discípulos: haced esto en memoria de mí. Cuando habla de hacer algo en memoria de algo, se refiere a que lo hagamos para poder recordar algo importante. El Señor quería que nosotros, a través de la Santa Cena, recordáramos su sacrificio, el sacrificio de Cristo. Lo recordamos a través de la Santa Cena. ¿Quién estableció el recordatorio? ¿Se nos ocurrió a nosotros? ¿Nosotros como iglesia lo inventamos? No, ¿cierto? El Señor lo estableció. El Señor llamó a sus discípulos, el Señor creó, ¿cierto?, estos emblemas, y el Señor les dijo: haced esto en memoria de mí. Les dijo: de aquí al futuro tienen que hacer esto para recordar el sacrificio de Cristo. Recuerdo también el tabernáculo, ¿no? El tabernáculo era también un símbolo, ¿cierto? Un símbolo, algo que representa otra cosa. Era un objeto, un edificio, que estaba establecido en el centro del campamento de Israel, ¿ya? Y que luego se transformó, ¿cierto?, en el santuario que se puso ahí encima del monte en Jerusalén, para que todos pudieran ver, meditar, reflexionar en él, y pudieran entender que ese edificio era un símbolo de algo más importante. No era simplemente un conjunto de cosas, ¿cierto?, de objetos, sino que el tabernáculo representaba, por ejemplo, la presencia de Dios en medio de su pueblo. Miren qué interesante, la presencia de Dios en medio de su pueblo. Y es por eso, ¿cierto?, que el Señor puso el tabernáculo en medio del campamento de Israel. Lo puso en medio del campamento de Israel. Eso es relevante, ¿verdad? Porque todos los miembros de todas las tribus, para poder relacionarse entre ellas, para poder comerciar entre ellas, para poder cooperar unos con otros, tenían que pasar por el medio del campamento, ¿no? Tenían que rodear, tenían que atravesar la zona donde estaba el tabernáculo. Entonces estaban obligados a contemplar de manera constante el tabernáculo. Y naturalmente que al ver ellos el tabernáculo, su mente, ¿cierto?, se distraía hacia lo que ese tabernáculo representaba, que era la presencia misma de Dios en medio de su pueblo. Ellos recordaban que el Señor estaba con ellos, estaba ahí con ellos. Es importante, ¿cierto? También era un recordatorio. Éxodo 25:8 dice que el Señor le dio a su pueblo de Israel la orden de establecer un tabernáculo en medio del campamento, ¿no? Dice: harán un santuario para mí y habitaré, dice, en medio de ellos. En medio de ellos. Números 2:17 establece más o menos algo similar. Señala, ¿cierto?, que el tabernáculo iba a estar emplazado al centro, ¿cierto?, del campamento de Israel. Entonces siempre los israelitas estaban expuestos a ver el tabernáculo, a observar el tabernáculo, contemplarlo y comenzar a meditar, a reflexionar acerca de qué significaba ese tabernáculo, que ese tabernáculo que estaba ahí era la presencia misma de Dios en medio de ellos, ¿cierto? Bueno, esto a modo de un poco introductorio, ¿no?, respecto de lo que el Señor quería hacer, ¿cierto?, con Adán y Eva en el jardín del Edén. No sé si ustedes lo saben, pero en el jardín del Edén el Señor estableció también unos monumentos conmemorativos, unos recordatorios importantes. Y estos recordatorios son dos. Uno de ellos era el árbol de la vida. El árbol de la vida es un recordatorio. El Señor lo estableció para que Adán y Eva no se olvidaran de algo importante. Pero al mismo tiempo estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y ese árbol de la ciencia del bien y del mal también era un recordatorio. El Señor también lo estableció para que Adán y Eva no se olvidaran de cosas importantes que Él quería transmitirles, ¿cierto? Y la verdad es que si ustedes buscan, tanto en Génesis 2:9, ¿ya?,
como en Génesis 3, del 2 al 3, van a poder notar algo muy interesante, que es que ambos árboles, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal, estaban en medio del huerto, ¿ya? Uno frente al otro, uno frente al otro, ¿ya? Y entonces es interesante, pueden revisar las citas, ¿no? Y ¿cuál era el propósito que el Señor tenía al crear el árbol de la vida? Bueno, entregar vida, ¿verdad? Entregar vida, ¿ya? Cuando Adán y Eva, ¿cierto? En Génesis 3:22 señala que el hombre, ya una vez que ha sido expulsado del árbol, ¿cierto? Dice que el hombre es como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Por lo tanto, no sea que alargue su mano y tome del fruto y viva para siempre. Es decir, el árbol que daba, el fruto que daba el árbol de la vida, era para que Adán y Eva y sus generaciones venideras, ¿cierto?, vivieran para siempre. Es decir, el árbol daba vida. El árbol daba vida, ¿ya? Por lo tanto, lo que hacían Adán y Eva al comerlo era obtener vida. Era la fuente de la vida, ¿ya? Ese era el propósito del árbol de la vida, dar vida. Y el árbol de la ciencia del bien y del mal, yo siempre lo digo, ese también se le puede llamar el árbol de la muerte, ¿verdad? El árbol de la muerte o el árbol de la ciencia del bien y del mal representa la muerte, representa el otro camino que nosotros tenemos, la otra alternativa que está disponible para nosotros como seres humanos, que es apartarnos del camino de Dios, separarnos del árbol de la vida, dejar de aferrarnos a la fuente de la vida, ¿verdad? Y eso fue lo que pasó con Adán y Eva. Adán y Eva en algún minuto decidieron apartarse del árbol de la vida, ¿ya?, para seguir un camino propio, ¿ya? Y eso también representa el árbol de la ciencia del bien y del mal. Representa, ¿cierto?, la libertad. Representa que existe una opción para nosotros, ¿ya? El Señor nos llama a seguirlo, pero no nos obliga a seguirlo. No nos obliga a seguirlo. El Señor siempre mantiene abierta una opción, una alternativa, ¿ya? Pero al mismo tiempo nos advierte que esa alternativa equivale a despegarse, a apartarse de la fuente de la vida. ¿Y cuál es la consecuencia lógica de apartarse de la fuente de la vida? La muerte, ¿no? Lamentablemente es así, ¿no? La muerte es la consecuencia de apartarse de la fuente de la vida. ¿Por qué el Señor estaba tan interesado, ¿no?, en enseñarle a Adán y Eva esta lección? Bueno, es importante que entendamos, ¿cierto?, la experiencia que ocurrió en el cielo con Satanás, ¿verdad? Satanás acusó a Dios de ser un tirano. Acusó a Dios de ser algo así como una suerte de dictador en el cielo. Él decía, y él le decía al resto de los ángeles, ¿cierto? Conversaba con el resto de los ángeles, ¿cierto? Y los convencía de que el Señor era un tirano, de que el Señor no nos dejaba otra opción más que seguirlo, ¿ya? No teníamos libertad en realidad. El vivir con Dios no es libertad, ¿ya? Y muchos ángeles cayeron en este engaño y le creyeron a Satanás, ¿cierto? Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios estableció un árbol de la vida y un árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿ya?, para que sus criaturas entendieran que sí tenían una opción, pero que esa opción conducía a la muerte. Sí tenían una opción. Ellos sí tenían un libre albedrío y podían ejercer ese libre albedrío y podían apartarse de Dios, ¿verdad? Es importante porque así como podemos nosotros aferrarnos al árbol de la vida, a la fuente de la vida,
también tenemos la libertad de no seguir a Dios, de no seguirlo, ¿ya? Es la prueba de que el Señor no es un dictador. Es la prueba de que somos libres. Y es la prueba de que Satanás es un mentiroso. Porque este árbol no solo está presente, no solo estuvo presente, ¿verdad?, en la tierra. Hay una cita de la hermana Elena de White, ¿cierto?, que se encuentra en Primeros Escritos. En Primeros Escritos también luego la pueden buscar, ¿no? En la página 39, donde dice que ella fue llevada en visión a otros mundos. Lo dice así textual: otros mundos, distintos de la tierra. El Señor creó una infinidad de mundos, ¿cierto?, y de criaturas. Y dice que le fueron dadas alas, ¿cierto?, y fue acompañada por un ángel. Y pudo ver, ¿cierto?, la magnificencia, el resplandor, la belleza de las criaturas que poblaban esos otros mundos. Y que eran mundos no caídos. Eran mundos que no habían incurrido en pecado. Y ella pudo ver en esos mundos, ¿cierto? Ella dice, árboles muy parecidos a lo que a ella se le había mostrado como lo que eran el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿verdad? A ella se le había mostrado esa escena del jardín, del huerto. Pero luego esos mismos árboles ella los vio en los otros mundos. Y le fueron mostrados esos árboles, ¿no? Entonces ella dice, vi unos árboles, en estos mundos vi unos árboles muy parecidos, ¿cierto?, a el árbol de la vida, pero también árboles de la ciencia del bien y del mal. Un árbol de la ciencia del bien y del mal con un fruto hermoso, con un fruto muy atractivo. Entonces le pregunté al ángel y él me decía, ninguno de los seres de estos mundos han probado ese fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Lo tienen ahí, lo tienen enfrente. Ese árbol les recuerda que ellos tienen la opción, la libertad y la alternativa de no seguir a Dios, de apartarse de la fuente de la vida. Pero no lo han hecho, es decir, no han caído. Estos mundos son no caídos, a diferencia del nuestro, ¿verdad? Entonces, ella dice, vi dos árboles, uno de los árboles se parecía al árbol de la vida y el ángel me decía, ¿verdad?, que les estaba vedado comer del fruto de uno de ellos, del fruto del árbol de la ciencia. Y si de ellos comieran, morirían. Es decir, todas las criaturas de Dios tienen esta libertad. Todas las criaturas tienen o han tenido esta libertad, ¿verdad? La libertad de no seguir a Dios. En otras palabras, ¿cierto?, Satanás quedó como un mentiroso. Quedó como un mentiroso porque él en el cielo predicaba, ¿verdad?, que Dios era un tirano. Que Dios era un tirano. Entonces, ¿cuál es en definitiva, ¿cierto?, la lección que el Señor quiere que nosotros aprendamos aquí? Bueno, la experiencia de Satanás fue terrible en el cielo, ¿no? Él era tan poderoso, ¿cierto?, tan importante, tan majestuoso, tan líder en el cielo, ¿verdad?, que él empezó a sentir en su corazón una especie de sentimiento de suficiencia propia, ¿ya?, lo que podemos actualmente llamar orgullo, ¿ya? Empezó a notar, ¿cierto?, que era muy importante, que era muy glorificado, muy excelso, que era un ser de alto nivel en el cielo, ¿ya? Y ahí nació por primera vez en el corazón de una criatura de Dios un pecado, que era el orgullo. Empezó a sentir que ya no necesitaba, ¿cierto?, que ya no dependía de Dios, que dependía de sí mismo. Ese sentimiento de bastarse a sí mismo, de suficiencia propia, es el orgullo. Y es lo que nació en el corazón de Satanás, ¿cierto? Y esto lo llevó a un segundo sentimiento muy extraño, ¿cierto?, que fue el egoísmo. Porque al sentir que parecía que él estaba al control de todo, ¿cierto?, no necesitaba de Dios, entonces comenzó a mirarse a sí mismo. Y eso era muy grave porque él era ministro de alabanza de Dios. Él era el ministro de alabanza de Dios. Él debía lograr que la atención de las criaturas
de Dios en el cielo, la atención de los ángeles se dirigiera a Dios. Él necesitaba dirigir la atención y la concentración de la mente de los ángeles hacia Dios a través de la alabanza. ¿Ya? Por lo tanto, él mismo como líder del ministerio de alabanza debía tener su atención puesta en Dios, su vista puesta en Dios. Pero resulta que pasó lo contrario. El pecado del orgullo, ¿cierto?, en Satanás comenzó a hacer que él dejara de poner la vista en Dios y comenzara a ponerla sobre sí mismo. Empezó a verse a sí mismo y empezó a decir, wow, el Señor es excelso, es glorioso, pero yo también soy excelso, también soy glorioso. El Señor es poderoso, ¿ah? Y está en la majestad del cielo, pero yo también soy poderoso, también debo y me merezco estar en la alta majestad, ¿cierto?, del cielo. Ese es el pecado del egoísmo. El orgullo conduce al egoísmo, ¿cierto? Y el egoísmo, una vez que el ser creado comienza a mirarse a sí mismo y se olvida de Dios y ahí empieza a ignorar a Dios, ¿cierto?, conduce a la rebelión. La rebelión, el querer hacer las cosas por uno mismo, ¿ya? El apartarse de Dios y el desobedecer a Dios. En definitiva, rebelión es un sinónimo de desobediencia. Ese fue el proceso, ¿cierto?, que atravesó Satanás. Y esos fueron los mismos sentimientos que Satanás instigó en el corazón y en la mente de Eva. Satanás le decía a Eva, mira, pero come de este árbol, así vas a conocer tú el bien y el mal y no vas a necesitar que Dios venga a decirte lo que es bueno y lo que es malo. Tú puedes, sin necesidad de Dios, decidir qué es bueno y qué es malo. ¿Ah? Instigó, ¿cierto?, el orgullo. O sea, tú te bastas a ti misma, ¿ah?, para decidir qué es bueno y malo. ¿Qué es lo que pasa en el mundo ahora, no? Ya no necesitamos de un Dios, parece, ¿no?, para saber qué es bueno y malo. No tenemos que ir a la Biblia, ¿no? La moralidad, ¿cierto?, la ética es personal. Cada uno decide lo que es bueno y malo. Así de simple. Y eso es lo que pasa, hermanos, con la vida cristiana también. Nosotros estamos mucho más expuestos que los ángeles, ¿cierto? 1/3 de los ángeles cayó en el pecado. Y que son seres superiores a nosotros, más inteligentes, con más experiencia, más sabios. Imagínese qué queda para nosotros. Somos seres humanos nomás. Y estamos más expuestos que Satanás y que los ángeles, ¿cierto?, a caer en este pecado. Y es por eso que el Señor estableció este recordatorio específico a Eva, ¿cierto?, a Adán, para que ellos entendieran lo que significaba separarse de Dios, alejarse de Dios, alejarse de la fuente de la vida que era Dios, ¿verdad? Nosotros como cristianos, hermanos, estamos constantemente expuestos también a esto, ¿ya?, a este problema, al problema del orgullo. El problema del orgullo es pensar que ya no necesitamos de Dios, que ya no dependemos de Dios, que ya no necesitamos estar recurriendo al árbol de la vida, ¿verdad? Ya no necesitamos del árbol de la vida, ya no necesitamos de Dios, no necesitamos orar, no necesitamos tener una comunión, no necesitamos congregarnos, ¿no? El pecado del orgullo, ¿no? Y ese pecado nos lleva a, lamentablemente, ¿cierto?, al egoísmo, a mirarnos a nosotros mismos, a olvidarnos de Dios. Y ese egoísmo, ¿cierto?, nos conduce a la rebelión, a la desobediencia, ¿verdad? Lo que nosotros necesitamos, ¿cierto?, es retomar, es volver a tomarnos de la mano de Dios, volver a aferrarnos de Dios. Eso es lo importante. Porque solo en Él hay vida, ¿verdad? Muchas veces nos olvidamos, ¿cierto?, de que es el Señor el que nos sustenta, el que nos conduce, ¿ya?, el que nos mantiene con vida, ¿ya? El Señor dice, acuérdate de tu Creador, Eclesiastés 12:1, ¿no?, en los días de tu juventud. Es una forma de decir, acuérdate de tu Creador cuando estás bien, no cuando estás en pruebas, cuando estás sufriendo, no, cuando estás bien, en los días de tu juventud, acuérdate de tu Creador, no cuando estés en la prueba. Ese es mi deseo, hermanos, para ustedes y especialmente, ¿cierto?, para los jóvenes de la iglesia Tal Corriente. Acuérdense de Dios ahora, ¿ya?, que están bien, que están sanos, que están saludables. No esperen, ¿cierto?, que los problemas de la vida, las pruebas de la vida
los empujen nuevamente al redil del Señor, sino que ahora que podemos hacer, ¿cierto?, cosas para cumplir la misión del Señor, podamos, ¿cierto?, tener una relación con Él. Es importante, el Señor nos llama constantemente, ¿cierto?, a mantener una relación con Él. Que Dios les bendiga, hermanos.